Bienvenidos de vuelta al programa. Está en nuestros estudios la periodista Marta Meyer Miró Quesada. Con ella vamos a conversar esta noche sobre una serie de temas y le damos la bienvenida. Muchísimas gracias, Marta, por estar aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Luis Alfonso? Te agradezco la invitación. Primera entrevista que doy a algún medio después de mi salida del diario. Y porque he estado fuera de Lima, en realidad estoy yendo y viniendo todo el tiempo, ¿no? Así es, no, de sorpresa me has agarrado. Muchísimas gracias por estar aquí en el estudio central de RBC y me gustaría que ahora esta noche, además que vamos a tener una extensa entrevista, empecemos por tus inicios en el periodismo para hablar, por supuesto, de todos estos temas que tienen que ver con el Grupo El Comercio y que tienen que ver con la política peruana que a todos nos interesa. Tú te iniciaste o iniciaste en el Perú un tema que hoy, digamos, ya todos somos conscientes, el tema de la ecología. Cuéntanos un poco cómo te interesaste por estos asuntos. Bueno, yo, la verdad que desde antes, desde el colegio tenía esta preocupación por los temas ambientales que se pusieron algo en el tapete, en la agenda internacional en los 70, por ahí, ¿no? Yo estaba chica todavía, pero ya me llamaba la atención. Curiosamente, estudios, cine, video, todas estas cosas relacionadas a las comunicaciones y empiezo a trabajar. Yo empecé mi carrera de periodista en La República, en la época de Moma y Papá, y con un gran maestro que es y será Alejandro Sacuda. Sacaba ahí un suplemento, era coeditor, asistente, chibola todavía, un suplemento que era sobre ciencia y tecnología y yo metía mucho los temas de ecología, ambientales, que por entonces eran temas de los que no se hablaba tanto, ¿no? Poco, y la gente, la verdad que le empezó a interesar, esto sería en, claro, los 80s, mediados de 80s. Luego viene la tragedia de Bárbara D'Achille. Que le iba a mencionar, Bárbara D'Achille fue una italiana, pionera, sí, que fue la que más trabajó. Lituana casada lituana de nacionalidad italiana, ¿no? Casada con italiano. Efectivamente, que trabajó muchísimo el tema de la ecología y fue asesinada por Sendero Luminoso. Sí. Y cuando ella, digamos, es asesinada, tú empiezas a colaborar con el diario. Claro, ella llega al comercio por iniciativa de Felipe Benavides Barreda, que tenía una ONG Pronaturaleza, ella colaboraba con Pronaturaleza y un día en una conversación entre Alejandro Miró Quesada padre y Felipe le dice: no puede ser que el diario de referencia en el Perú no tenga este tema que está pues copando la agenda mundial. Y le dice: te tengo a la persona. Y era Bárbara, que cumplió una labor extraordinaria. Yo nunca creo haber llegado ni siquiera al tobillo de lo que puede haber hecho Bárbara. Y lamentablemente fue asesinada por Sendero. Y al cabo de un tiempo la página seguía ya, pero con notas internacionales, y me llaman del comercio. Me dicen: ya que estás haciendo lo mismo en La República, vente al diario de la familia. Vente a tu periódico. Claro. Y ahí empecé en noviembre del 89. Sí, y efectivamente fue una página que marcó una época, ¿no? En donde, sí, repito, los temas de la ecología eran vistos con cierto escepticismo también. Claro, ¿no? Y empezaba recién, yo entro en el 89 al comercio, a la página de ecología, y en el 92 es la cumbre mundial de la Eco 92 en Brasil, que ya marcó la agenda global. La tendencia, ¿no? La agenda global de lo que había ahí, no había que hacer. Todos los tratados internacionales que hay hoy día sobre medio ambiente nacieron ahí. Así es. Vamos a hablar un poco también de ecología más adelante, pero otro personaje que te debe haber marcado mucho fue tu abuelo Raxo, ¿no? Óscar Miró Quesada fue también uno de los intelectuales de su época, ¿no? De la época, claro, fue una generación. Fue una generación de Perú, ¿no? gente que analizaba los temas, ¿no? Del Perú, del mundo, que se extraña, ¿no? Un poco ese tipo de discusiones hoy a nivel, digamos, local. Sí, tú y yo, que hemos gozado de intelectuales mayores en conversaciones con ellos, no creo que nadie de los que tengamos hoy día le llegue, pues, llegue al nivel de ellos, ¿no? Sí, Jorge Basadre, mi abuelo, Luis Alberto Sánchez. Sí, otra talla. Esa gente no existe. Ahora, pero dicen que tú tenías acceso a su biblioteca. Por supuesto. Yo tuve la suerte de vivir toda mi vida con él hasta el día que murió. Primero en la casa de Javier Prado, que hoy día es del Consulado de Chile, y luego nos mudamos a un edificio donde mis papás estaban en el 4º piso y mi abuelo en el 5º. Y normalmente, pues, cuando ya eres la primera nieta mujer, en todo caso, que después de tres nietos hombres, e hija de su hermana menor, me dedicaba bastante... La engreída, digamos. Atención, además que tenía toda esta
Tu interés también por el tema de Mi descubrir interés y el interés de él en que las mujeres efectivamente jugaron un rol importante En la en sociedad. la empresa también. Y en la sociedad en y general. En la empresa. Decía, mira, en todos los años esto, en el comercio nunca ha habido, y eran años ya que el comercio estaba confiscado, ¿no? Sí. Me decía, tú tienes que aprender, leer, escribir y todo Bueno, esto. dicho y hecho, ¿no? Porque, digamos, después vamos a conversar con lo que ocurrió después, pero has llegado a ejercer, digamos, como editora de fin de semana, digamos, has trabajado de la mano con Fritz Dubois. Y con ¿no? Paco. Y con mi Paco, primo por Paco, sí, supuesto. claro. Y Y en bueno, fin, te digo vamos- que mi abuelo fue una gran influencia en estos temas intelectuales y me decía, nunca creas lo que te dicen. Cuestiónate. Cuestiónate, lee otras fuentes. Y mi papá era el que traía los libros, lee esto, lee el otro, porque mi papá tenía una tendencia política bastante distinta que la de mi abuelo, ¿no? Claro. Mi papá era un hombre más de derecha que Raxo. Así que entre esas dos fuentes Te nutriste. ideológicas me nutrí. Sí, ¿y qué recuerdos tienes entonces de esa época, digamos, de aprendizaje, jovencita tú, ¿no? Con gente tan culta, yo te digo ¿no? de chiquita, así como las señoras ahora juegan canasta, yo no sé qué, buraco, creo que es la moda ahora en Lima, todas las semanas mi abuelo se reunía con el papá de Vicente Silva Checa, con el doctor Seguín, con intelectuales de Claro, esa con época gente a que- jugar el ajedrez, con Jorge Basadre inclusive. Y yo me sentaba ahí nomás mientras que ellos jugaban ajedrez y entre movida y movida conversaban sus cosas y uno va escuchando, ¿no? Y para quienes no saben, digamos, de nuestros televidentes que probablemente te conocen o no te recuerdan porque no has hecho televisión, sino has hecho mucha prensa escrita tú, Toño Meyer, bueno, Cristian es tu Primo primo hermano. hermano y Toño, que ha sido alcalde de San Isidro, es tu tío. Pues. Así es, hermano de mi papá y mi padrino. Toda la familia pues, tuya y tú misma has estado pues, muy relacionada con el Perú, ¿no? Y con la comunidad, ¿no? Claro. ¿Qué, o sea, qué hay de ellos? ¿Los ves? es bien distinta la relación de mi parte paterna con el Perú que la de los Miro Quesada. Los Mayer son, piensa, descendientes de alemanes, entonces la vinculación es como quizá más de admiración que ya de una familia que está 200 años pues establecida Más en el establecida, Perú, ¿no? ¿no? Sí, pues. Entonces mi papá era de recorrer de arriba abajo el Perú. Sí. Ese tienes que conocer acá, vamos para allá, Santa Rosa de Quibes. Oye, ese conocer el Yauyos. Perú te hace también escribir sobre el Perú, porque algo de lo que has hecho en todos estos años es escribir mucho. Sí. ¿no? Y escribir recorrer mucho el Perú también. O sea, de escribir, pero habiendo estado en estos sitios Sí. remotos, ¿no? Tú has escrito, Remotísimos. y vamos a hablar, por supuesto, esta noche del caso de Yanacocha y del caso en el que creo que marcó un hito en tu carrera profesional, porque Sí. yo creo que ese fue el detonante para que fueses tú separada del comercio. Así es. ¿no? El tomar partido por una mujer humilde, ¿no? Y enfrentarte a una corporación como Yanacocha y a los intereses que hay detrás. ¿no? Vamos a hablar sobre eso también ahora. Para hablar un poco más acerca de tu primera época, tu familia también está relacionada a Ancón, ¿no? A este balneario histórico. Dios mío, creo que son fundadores, más o menos, ¿no? Sí, y bueno, ha habido muchos temas con Ancón, ¿no? O sea, Sí. hay quienes critican el tema de si hay racismo o no hay racismo. ¿Cómo es racismo en Ancón? Es la playa Explícame. más Es inclusiva, la- más ha sido variada, siempre la ¿no? playa más inclusiva de todos los balnearios exclusivos del Perú, digamos. Sí, pues ahí no hay forma también en las playas del sur a veces restringen el acceso. En las playas del sur no solo eso, sino que los que más restringen en este país son justamente los que dicen que uno restringe, que son los caviaritos, los... ¿no? Vamos a hablar de los caviares también, por supuesto, pues incluso en una premiación que se había organizado en la Feria del Libro del año pasado, del anteaño Anteaño, pasado, creo que un grupo de caviares dijo, no puede ser que Marta Meyer pueda ser premiada o reconocida. ¿Qué les dirías tú ahora después de este episodio tan raro? Imagínate, pues, ¿qué le puedo contestar yo a...? Una fujimontesinista, decían, Cualquier ¿no? cosa, ¿no? Cualquier excusa es buena cuando no son ellos, ¿no? Sí, Todos los sí. premios tienen que ser para ellos son los dueños del discurso ambiental, ellos son los dueños del discurso de empoderamiento de la mujer, son los dueños de los derechos reproductivos, son dueños de todo. Sí, ahora, el que digas estas cosas en televisión abierta en Perú, ahora que tienes absoluta, digamos, o total independencia, porque ya no estás dentro del Grupo El Comercio, digamos, en sus páginas se te ha declarado la muerte civil en el diario, Bueno, ¿no? me la ha querido declarar el nuevo director, ¿no? Que es un poco inexperto en los temas periodísticos y no se da cuenta que ya no se le puede declarar la muerte civil a nadie, ¿no? En una época digitalizada, globalizada, que tienes espacios múltiples para expresar tu opinión. Sí, pero estás prohibida, digamos, de pisar o de escribir. De pisar no, pero él no quiere que yo vuelva a escribir una línea en El Comercio mientras que él sea director.
Lo que no sabemos es cuánto tiempo va a ser director él. Ahora, cuéntanos un poco para entrar ya en materia, digamos, periodística. No es la primera vez que eres apartada del No. diario, ¿no? Cuéntanos un poco, porque hay dos etapas en donde Marta Meyer, que tuvo la página de temas ecológicos, de pronto desapareció esa página. ¿Qué ocurrió? Cuéntanos. Eso fue en el año, apenas muere Aurelio Miro Quesada Sosa, con quien yo tenía una extraordinaria relación. Empieza la página de ecología. Obviamente, siempre pues en el tema ambiental vas a chocar con grandes intereses, ¿no? Sin duda. Y hay gente que está dispuesta a jugársela por su periódico, por la veracidad y por la pluralidad de espacios de opinión que tienes que darle a las personas y sobre todo tratar de recoger la voz de la gente que no tiene pues voz y su única voz termina siendo salir a la calle o a protestar en Islay, por decirte, ¿no? Por eso el rol de la prensa es tan delicado y tan importante, el que la verdad salga a la luz, independientemente de los intereses que hay detrás. Más allá de yo puedo estar de acuerdo con la yo doy fe de minería, puedo estar de acuerdo con la minería, entiendo que la minería es un emprendimiento hiper necesario para el crecimiento del Perú, pero no puedes venir pues aquí a hacer las cosas como quieres, después de estar contaminando en México como ha hecho Grupo México y decir que acá van a ser santos, porque la gente no te va a creer. Ahora, la gente que no lo cree debe tener un espacio donde expresar sus sentimientos, su preocupación, su inquietud o lo que fuera, porque si no lo único que les queda es estas revueltas que tenemos a lo largo y ancho del Perú y que nadie puede controlar ya. Así es. Nos contabas entonces, tu primer alejamiento del diario se da en ese momento. Tras la muerte de Aurelio se decide pues un grupo ahí de tíos mayores, que algunos ya no están en este mundo, de que yo era pues... Muy incómoda. Un poco incómoda Muy para incómoda. mucha gente, ¿no? Entonces me dice, te vas, pero me fui. En el 2000 candidateé para el Congreso por Fujimori. Efectivamente, fuiste con Marta Chávez, Así yo es. recuerdo. Éramos en tu 4 campaña. Martas, mira, salieron 3 menos yo. Sí, pero sí, te achacan que tú eres una fujimorista y que, Imagínate en fin, pues, o sea, tú, no podías ejercer tus derechos políticos. ¿por quién iba a ir yo? Por la Izquierda Unida, no entiendo, o sea, creo que era el... Pero eso además te ha que- traído muchos problemas, ¿no? El haber candidateado. O sea, muchos insultos sí, pero... Y tratar de... Descalificarte. Descalificarte porque postulaste a un cargo que... ¿Qué saben ellos que yo llegaba al Congreso, me sentaba y pasaba al PPC o al APRA? Sí, No es cierto, o sea... Pero sí, es un San Benito, ¿no? El que tiene ese de fujimorista. Para mí es ridículo, no es como que yo pueda endilgarle a alguien pues que ay, tú postulaste por el PPC o por el APRA o por Izquierda Unida, ¿no? Te podría decir, haz esto, a Eudeu Siemens, o le podría decir, ¿no? Tú has sido simpatizante del MRTA, que eso es algo bastante Claro. feo, ¿no? O Yudesim. No, claro, hay un montón de otros Hay un montón de personajes, gente vinculada a Sendero que ahora Fernando Rospigliosi ahora es fujimorista. dice que va a apoyar a Keiko, ¿no? Pero esa es la otra cosa, que no necesariamente porque tú estés dentro de un partido, dentro de una estructura o que postules por alguien, eres seguidora pues de una A muerte, religión, ¿no? Sí, es verdad. Ahora, y entonces, ¿cómo vuelves? Porque te apartaste y lo que a veces la gente no se da cuenta es que esas situaciones que uno cree que son eternas, no lo son. No lo son. Y volviste. Y Y menos volviste a- con mucho más fuerza. Uno vuelve uno, yo creo que por la calidad del trabajo que yo siempre he realizado, nunca he tenido problemas, o sea, te digo, enfrentamientos obvios que hemos tenido, intercambios de opinión con las personas a las que puede haber denunciado por cosas que estaban haciendo mal, o sea, yo como periodista, pero nadie pues pone en duda ni mi capacidad, ni mi compromiso con el trabajo, ni mi honestidad, Ahora, pero las ¿no? discusiones en el seno del diario, en la alta dirección, cuando se toca un tema delicado, digamos, cuéntanos un poco cómo prevalece el tema. En realidad, ¿Quién los hace directores están decidir? más en el tema empresarial, como debe ser en este directorio también, ¿no? Hay un comité editorial que a veces se encarga de ciertas cosas, pero en este caso específico fue una pataleta del actual director, ¿no? Porque con Fritz sí te llevas muy bien y con Paco Con también. Paco también, sí. Sí, porque decían que tú eras la que mandabas, que tú No, eras la que más... falso. Pero esa es una cosa que la podemos conversar Podía ahora. ser en la que televisión. más trabajaba. Que después me di cuenta de eso y dije, ya, yo ¿por qué voy a ser acá la que se queda hasta las 3 de la mañana? La que cierra, la que hace el cierre. La que apaga la luz. Pero un poco el que más trabaja al final es el que más poder tiene, ¿no? El No, que dice, porque oye, yo esto no. ponemos en las portadas, ¿no? Y el fin de semana sí eras la manda más, ¿no? El fin de semana... Sábado y domingo decían, el periódico de lunes a viernes es un periódico y el fin de semana Esos es mitos otro. urbanos que existen. Pero te lo cuento porque es lo que dice la Eso es lo calle. que dice la gente y me lo han dicho 1000 veces, pero tú lo ves y de repente tenía un Era contenido... más plural, ¿no?
Era un poco más amplio y sábado y domingo tienes más páginas para poder decir más cosas también. Pero venían ¿no? unos misiles los sábados y domingos a veces. Lo que vino en campaña fueron mis misiles, en realidad, que la gente lo confunde con la opinión del comercio, creo. Es verdad, hay que separar eso, Marta, la opinión de la noticia. Eso es algo que ahora, y me gustaría tu opinión respecto del tema, a veces como que se mezcla y se hace un sancochado, ¿no?, de opinión y noticia, cuando el periódico antes separaba la noticia, ¿no?, de la opinión. Ahora, digamos, Fernando Bergemeyer lo ha dicho, ¿no?, él cree que hay que ir en el sentido inverso. Bueno, pero creo que es abogado, ¿no? Yo también soy abogado, pero sí, digamos... pero has estado en medios bastante tiempo. Sí, pero ahora, ¿tú qué piensas de eso de mezclarlo todo, ¿no? Quiero terminar con el tema de las elecciones pasadas, correcto, donde hasta Mario Vargas Llosa escribió una carta diciendo pues, que yo había puesto el comercio al servicio del fujimorismo y todo, solamente por mi columna que salía los días sábados. Sí. Donde yo recordaba a la ciudadanía que todos los que defendían a Humala eran los que lo habían atacado en el 2006, que fue la otra elección, ¿no? Sí, sí. Pero cosas que tú decías de Humala, ahora la gente dice, es verdad, y basta pero mira, recortar tus sus artículos peores enemigos, ¿quiénes eran? Álvaro, Mario, Gorriti. Ahí están los escritos. O sea, nadie puede decir que no, porque ahí está todo archivado y escrito. Entonces yo recordaba de tanto en tanto, y que dicen ahora esto, si le dijeron que era... Pero a la gente le molesta cuando la verdad se les pone así en la cara, ¿no? Sí. O sea, tú decías cosas que los que tenemos un poco de memoria nos damos cuenta, efectivamente, Vargas Llosa dijo esto, ahora dice esta otra cosa. Gorriti dijo esto otro, y cosas bien fuertes en el 2006, y después dice esto Susana Villarán, que fue candidata en el 2006 de la presidencia, se fue hasta Madre Mía con un ramo de flores y los tiró al río en memoria de los muertos y asesinados por el capitán Carlos. O sea, la gente... Y después se abrazaba con Humala. Así es. Entonces, ¿no? Y tienes varias columnas que vamos a recordar hoy, el del polo blanco y el polo rojo. Así ¿no? es. El maletín de Chocherín. Vamos a hablar de todo eso ahora en el programa. Pero, y bueno, regresaste al comercio entonces en esta segunda época y cuéntanos un poco qué fue lo que ocurrió. Porque, repito, con Paco Miro Quesada, que ahora está de rector de una universidad, el trabajo fue bueno, ¿no? El diario tenía opiniones plurales o había un poco de todo. Mira, en época de Paco inclusive hemos tenido artículos de Marco Arana. Y yo me precio de eso porque la gente sataniza a las personas, o sea, y no, pues tienes que escuchar, saber qué dicen. Y entrevistamos a Hugo Blanco, que estaba pues en la sombra y viste que estaba formando un partido que recién ha salido a la luz, ¿no? Entonces se le abrió las páginas a todos los sectores, en realidad. Y lo que te preguntaba yo sobre mezclar esto que está haciendo el actual director del periódico, de mezclarlo todo y que se confunde a veces la posición editorial. Yo no, hace tiempo que no leo un editorial en el comercio, o sea, no leo algo que se pueda denominar editorial en el comercio. Simplemente son reseñas de noticias de la semana, más o menos, y una serie pues de aplausos a sectores empresariales, no veo... Ese tema de los lobbies, por ejemplo, que es un tema muy delicado y que tú has sido frontal en el caso de Yanacocha y de la posición del periódico respecto de este asunto de la señora Máxima... Chau. ¿no? Sí, vamos a abordarlo ahora. Pero antes de ir al corte, tú te desvinculaste hace ya un tiempo del diario y ¿qué fue lo que detonó esta separación? Justamente el tema de este artículo que yo escribí, porque ya por segunda o tercera vez Yanacocha... Máxima Acuña estaba ocupando un terreno y una discusión... Su terreno, y en 2 o 3 oportunidades ya gente de seguridad de Yanacocha había ido a su terreno, le había destruido la casa, le habían metido un cargador frontal, inclusive le pegaron a la hija. Esto ha sido pues a lo largo de años. Sí. Yo hice varias notas de eso porque decía yo, los propios empresarios... ¿Se disparan a los pies? Se disparan a los pies y que crean estos mártires del medio ambiente y que dan la vuelta al mundo y después lloran, ¿no? Claro. Después se quejan. Pero nadie se mete con ese tipo de compañías, digamos. Bueno, y nadie dice lo que pasa con la gente... Con la gente humilde, con la gente pobre, que no tiene dónde expresarse ni contar qué le está pasando. Sí. Entonces, eso detonó un poco porque, ¿qué pasó? Esa noche, yo dejé mi nota como la dejaba todos los viernes para que salga el sábado. Así es. Tomé un avión, llegué a República Dominicana y agarré camino por tierra para llegar a la frontera con Haití. Como comprenderás, pues en todo ese camino yo ¿qué podía ver más que internet?
Entro a internet en un sitio que paré en Barahona, veo mi nota en la web, y yo, como siempre hacía y tengo costumbre de hacer cuando escribo algo, es la tuiteo pues a algunos Así es. líderes. Tú eres muy de activa en opinión. Twitter, Sí, ¿verdad? Sí, sí. Sí. Y peleona también. Sí, no vamos a hablar de tu actividad en Twitter porque Pero, es un espacio en el que también se dice de todo y tú eres muy firme en tus posiciones, ¿no? O sea, sí, tú no te quedas claro, callada. A mí no me insultes, pues, o sea, dame un argumento, es lo que digo, ¿no? Porque si empiezas que sí, que Tú has tenido muchos pleitos en Twitter, que si ¿no? estás gorda, que fuiste Fujimori, ya, ok, en el año 2000, hace 15 años. Entonces pero el asunto es ¿no? Yo veo mi nota en la web y dije, en ningún momento pensaría yo que esa nota ha sido censurada por nadie y que no ha salido en el papel. Claro. Y como comprenderás en la frontera con Haití, donde No leería yo puedes el comercio. conseguir la versión impresa. Y ahí fue pues el cataclismo, porque... Ahí empezó el pleito Ahí grande. empezó, pues, Pero el la relación problema. se había deteriorado un poco. O sea, dicen además, la información que yo tengo es que tú lo promoviste a Fernando. Yo llevé a Fernando al comercio. ¿Tú llevaste a Fernando cuando Barquemero al estaba comercio? con un pie para irse a México porque estaba un poquito desocupado en Lima. Se estaba yendo a México, le dije, oye, aprovecha, entra acá y porque Editorial necesitaba realmente renovarse. Esto parece una película, ¿no? De terror. Sí, pero es verdad, o sea, tú lo llevaste a Fernando Barquemero Así y es. luego Fernando te vota. No me vota. No te en vota, realidad. pero digamos, te invita a... Te censura primero el artículo. Me censura, después saca su comunicado en el comercio diciendo Muy duro, que ¿no? nunca más voy yo a escribir allí. Y yo antes yo Es muy incómodo. Yo pues, ¿no? renuncié, ¿no? Ok. Renuncié y Pero tú lo acusaste además vía Twitter de otras cosas, siendo abogado, de ser un poco lobista o de defender los intereses. En realidad yo retuiteé un tweet que decía eso. Ok. Y luego él decidió que ese otro era yo. Entonces yo decía, si yo voy a retuitear algo de otra persona y va a quedar mi nombre, ¿por qué yo me crearía otra identidad para decir algo? Ahora, dicen que también por ese lado hay quienes en el mundo virtual hacen tweets o hacen comentarios que no son reales, ¿no? Así es. Pero de ambos, o sea, de todos lados. ¿Tú qué sabes de eso? Yo sé de varios que dicen que no estoy en Twitter y que tienen otras identidades. Yo lo que digo lo firmo con mi nombre y no tengo ningún problema. O sea, no soy de crearme identidades para decirle algo a alguien. Sí, bueno, ahora vamos a hacer una breve pausa, Marta, y vamos a regresar en un instante más contigo y esta interesante entrevista. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti. Vamos a ir entonces a una brevísima pausa y regresamos con Marta Meyer Miro Quesada para seguir conversando sobre diversos temas de interés nacional. Ya volvemos.